Hola, esta es el taller donde voy a estar creando las escenas para esta saga, ¿ok? La saga se llama El Mapa de los Misterios y se compone de aquí a estar abriendo varias etapas. La primera se llama El Ermitaño de la Ciudadela. Después siguen los astrónomos mayas. Después está el escribano. Luego viene la del estudiante. Después viene, ahí son dos ramas de la historia. Y luego se unen en la quinta, que es la científica. Y después viene el inquisidor. Y a partir de esa se resuelve la historia, se une, y después sigue en esta secuencia el héroe, los exploradores, los mercaderes, y termina con los conquistadores. Entonces esas son los libros, pero entonces hoy vamos a revisar el primero, que es el ermitaño. Esta historia pues ya tengo aquí bastante rato con ella y la vamos a ver. Y esta empieza así: El ermitaño de la Ciudadela. Era el 13 de agosto del 2055. Hay un servicio de atención de emergencia médica en un viejo edificio cerca del Parque de la Ciudadela, en la Ciudad de México. Dos personas del servicio de emergencia habían acudido a esa dirección, a ese edificio. Subieron por los elevadores y de pronto se arrepintieron, porque eran nada más 6 pisos y el elevador era tan viejo, al menos unos 50 años. Pero bueno, al final, con ruidos y todos rechinidos y todo lo que encontraron, llegaron al 6º piso. El portero abrió el departamento y ellos esperaban ese olor fétido. Pero al final, cuando entraron a la recámara, encuentran al anciano recostado. Parecía dormido. Sobre su cama había un dosel de metal, y eso parecía rodearlo, como una red de metal. Y ese dosel estaba como emitiendo un zumbido muy bajo. Lo que había pasado la media hora antes es que el único guardia del edificio había llamado a emergencias de la ciudad. Era algo muy común. Pasaban varios días sin ver a alguno de los ancianos. Ese edificio estaba lleno de gente mayor, ancianos solitarios, y era algo que normalmente sucedía. No se les veía por días, luego salían olores de sus casas, parte del protocolo de los porteros. Decían que antes en ese edificio había guardias de seguridad. Eso había sido muchos años. Ahora simplemente era un portero que él sabía qué hacer. Llamaba a emergencias médicas, venían, se llevaban las cosas, se llevaban los cuerpos cuando hacía aplicado. Pero esos primeros rescatistas y la policía después, cuando fue convocada, no quisieron tocar nada. Cerraron la puerta de la recámara y llamaron a sus superiores. El policía de barrio que había entrado después con ellos se comunicó a la central, porque dijo que a un lado de ese cuerpo, donde el anciano parecía dormido, se veía un celular conectado a la corriente eléctrica, y luego de ese celular otro cable lo conectaba la cámara al dosel metálico sobre la cama. La cámara y el dispositivo estaba encendida y se veía el video de lo que captaba.
Al asomarse el policía para ver qué era lo que se mostraba, parecía estar grabando algo de algún otro lugar. Ninguna de esas imágenes que se veían en la cámara era de aquella recámara. Pensó que era una cámara remota. En el celular se veían imágenes de algún lugar lejano, como si esa cámara estuviera en otro lugar, no junto al viejo cuerpo. Estaba entretenido con eso cuando notó que el anciano estaba respirando. Pero él juraba no haber visto que respirara antes, y llevaban ahí varios minutos. Las dos personas del servicio de emergencias lo notaron y dijeron: ¡qué extraño! Acaba de respirar. Se acercaron, lo revisaron y dice: sí, está vivo. El policía vio la cámara, vio la recámara y estaba llena de placas de metal. En cada una de esas placas de metal reposaba un celular transmitiendo imágenes de diferentes lugares. En las paredes estaban impresas fotos y páginas de viejos periódicos. Una de las imágenes, el policía se acercó a verla detenidamente. El hombre llevaba el celular, estaba caminando por una enorme plaza donde dominaban dos templos gemelos, dos templos aztecas, o así parecía. Era el templo mayor, pero la gente estaba vestida siguiendo la moda europea afrancesada de los inicios de 1900. Se veían alguno que otro automóvil y carruajes jalados por caballos. Eso llenaba las calles junto a mucha gente. Ese hombre cruzaba hasta entrar a una tienda. Los demás policías, cuando llegaron, reportaron el caso aún a altos mandos del poder militar y policíaco, que para ese entonces era el mismo. Dos fotografías del periódico provocaron la puesta en marcha del operativo militar. Durante los siguientes 4 días, cada uno de los objetos de esa recámara fue sacado de ahí, embalado y trasladado a Defensa Nacional. Esta fue la primera escena de la historia. El ermitaño de la Ciudadela. Ahora nos vamos con la siguiente. Ahí está, azules. Una de las fotos mostraba a las grandes estrellas mexicanas de los años 40 del siglo pasado recibiendo al emperador Hirohito en una gran fiesta de gala en el Palacio de Bellas Artes. En su visita de Estado en 1941, acompañado por el señor presidente de la República, Tomás Garrido Canava. Se veía a la gran María Félix y su esposo Negrete, Cantinflas, Los Soler, todos sonreían a los fotógrafos. La otra fotografía mostraba a la estrella de cine Pedro Infante bajando de un avión de guerra. Se leía en la fotografía: el ídolo de México está por cumplir su heroico 3er año como combatiente en nuestra gran lucha, aquí en la base militar de las fuerzas del Eje, cerca de Nueva Orleans, después de haber participado en un bombardeo realizado en territorio enemigo, cruzando el río Mississippi. Esas dos fotografías fueron revisadas a cada detalle y por todas las pruebas. Pasaron casi 2 semanas para que el anciano despertara. Él siguió por esas 2 semanas conectado su cuerpo a su viejo celular. Cuando despertó, estaba en una instalación militar. Aquí termina la escena número 2. Y ahora, escena número 3. 1 de diciembre del 2012. Edificio recién inaugurado cerca del Parque de la Ciudadela, Ciudad de México. Ese hombre
era analista de sistemas. Era soltero, tenía amigos, vivía la vida. Y recién se había hace unos meses mudado a su nuevo departamento en el edificio recién estrenado. Todo olía nuevo. Él de hecho había sido el segundo habitante del edificio. Era nuevecito. Edificio 0 kilómetros. Chava durante algunos años había hecho yoga y algo de meditación, pero había hecho muchas cosas. Había hecho los cuencos tibetanos, había hecho aromaterapia, de todo. Algunas veces, cuando estaba en sus 30, en sus 20, había logrado sueños lúcidos, lo que se llaman sueños floridos. Pero fuera de ahí, el tema esotérico, espiritual, era una buena persona, pero simplemente no estaba tan metido en los temas espirituales, esotéricos. Pero todo eso, una noche cambió. Esa noche cambió el rumbo de su vida y 38 años después cambiaría la historia de la humanidad. Como siempre había andado por la bicicleta en la Ciudad de México, después del trabajo, había parado en la antigua zona de Insurgentes a comer algo con sus compañeros y amigos. Después había caminado, había pasado a unas cabinas, después tomó una bici de aquellas cuando estaban las ecobicis y había ido por todo Reforma, luego por el Parque de la Ciudadela y finalmente dejó la bicicleta en la estación y subió. Saludó al portero, llegó al elevador, recordó que tenía que bajar basura, pero dijo, lo hago mañana. Subió, platicó un poco por teléfono, miró desde su balcón la torre latinoamericana y la vista. Cuando estaba en cama finalmente para conciliar el sueño, sucedió, como todo el mundo en 2012, que dejó su celular a un lado. Un poco antes había mandado unas fotos a un contacto en Grindr, unas horas de estar viendo ahí mensajes y cosas. En algún punto de la noche se quedó dormido. Una noche tranquila, pero de pronto, en la madrugada, por ahí de las 3, se despertó para ir al baño. Fue al baño, regresó a su cama para recostarse y vio su celular para ver la hora de la alarma, para ver si la había dejado bien. En su celular vio que había dejado la aplicación de la cámara encendida. Estaba sentado y gritó. Gritó porque vio en su celular que en la aplicación de la cámara se veían las imágenes que él recién había estado soñando hace unos minutos antes de levantarse al baño. En la cámara de su celular vio las imágenes de lo que había estado soñando. Se quedó así un momento, tomó otra vez el celular, comprobó que estaba en el baño, que había estado en el baño, regresó, tomó el celular otra vez y vio, en efecto, en la cámara del celular se veía lo que él hace unos momentos había estado viendo. En su sueño, él había caminado por una vieja calle que llegaba a una casa donde él había pasado su infancia. Había un hombre de negro quien le había dicho que no podía pasar. Aún así, él se había adelantado y levantó la mirada en el cielo de la noche. Había estrellas y él nunca soñaba estrellas. En el cielo había visto un agujero en el cielo
como si fuera un reloj, como unos engranes blancos, como si fuera la luna. Sabiendo era un sueño en ese momento, Chava se dio cuenta que era un sueño lúcido. Se dio cuenta, su mente, su parte consciente se había dado cuenta que estaba soñando. Elevó su mano al cielo en su sueño y se vio que iba a otro lugar. Todo eso que él había estado soñando, lo estaba viendo en la pantalla de su celular. Veía en la cámara de su celular las imágenes de ese lugar, como si la cámara hubiera estado ahí donde él había estado en sus sueños. Eso estaba seguro que lo acababa de ver hace unos minutos antes de despertarse y pararse al baño. Vio ese lugar en su cámara de celular y luego vio cómo estaba la cámara de regreso al lugar donde él había dormido. Se vio en la cámara levantarse y salir del foco. Y eso fue cuando él había ido al baño. La cámara había quedado junto a su cama. Después apareció él otra vez en la imagen de la cámara regresar y vio su cara cuando tomó el celular para ver la alarma. Se vio gritar y sus ojos mirando el celular. Dejó el celular en la cama, se tomó de las manos, fue por agua al baño, regresó. Tardó muchas noches en entender lo que sucedía. Chava tenía entonces 47 años. Aquí termina la escena 3 de la historia El ermitaño de la Ciudadela, que es parte de la saga El mapa de los misterios. Y vamos por la siguiente escena, pero con otro color de lentes, ¿cómo no? Los meses pasaron. No todas las noches lograba tener esos sueños lúcidos. Algunas veces podía, pasaban algunas semanas, meses, pero él era disciplinado y tenía tiempo, era soltero. Así que intentó una y otra vez. Intentaba dormir mucho. Ayudaba a que su vida social y amorosa no estaban tan buenas, ¿no? Él, por la edad, de pronto no había tanta gente que realmente se interesara por él. Y simplemente él se dedicaba al trabajo todos los días, iba manejando, algunos días a la semana, otros días se iba en bici, regresaba. Fuera de eso, cada una semana se iba a ver a su familia, sobrinos, sus hermanos, lo que pasa normalmente. Tardó casi 2 meses para lograr repetir aquello. La cámara había grabado otra vez lo que él había estado soñando. Durante los 2 siguientes años pudo documentar y analizar en la medida de lo que él podía alcanzar a entender lo que estaba sucediendo. Chava entendió que no siempre visitaba el mismo lugar, pero eran como 5 o 6 lugares que siempre, por alguna razón, llegaba a esos. Pasaba lo mismo, veía una luz, un objeto que le llamaba la atención en su sueño, se daba cuenta que estaba en un sueño lúcido, se iba para allá y en esos llegaba a esos 4 o 5 lugares diferentes, pero no había más. Eso, cada vez que sucedía, le llenaba de emoción, le llenaba de saber, de esa alegría de saber que haces algo y que descubres algo.
en un mundo donde todo está descubierto, donde las grandes epopeyas, las grandes aventuras han ya sucedido, esa noción, esa sensación de estar en pasos donde nadie más ha estado, en pasos donde nadie más ha hecho, esos descubrimientos de encontrar y ir documentando. Además, su mente como analista de sistemas lo ayudó a mantener la calma e ir documentando poco a poco. Pasaron muchos años para entender que tampoco regresaba siempre a la misma fecha, porque sí, un analista de sistemas, un ingeniero, observa qué fecha es, qué fecha es, qué está pasando. Era un visitante, frecuentaba esos lugares y observaba, regresaba y pasaba su tiempo libre escribiendo, haciendo mapas conceptuales para entender. Porque entendió que además en esos lugares había fechas y calendarios. Y lo más interesante, tenía líneas de tiempo. Cuando cumplió los 55, descubrió que cualquier celular hecho en la década del 2010 al 2020 servía para ser su acompañante. Eso fue importante porque él había probado con los más avanzados de esas épocas y con otros después, pero vio que eran esos los que llamaban los viejitos, los que realmente se podía hacer y replicar eso de documentarlo. Por alguna razón no pudo hacer funcionar ningún otro dispositivo después de 2020 que fuera fabricado después de 2020 para que fuera su acompañante. Los años siguieron pasando en la vida de él. Tenía relaciones cortas, breves, fugaces, pero básicamente eso fue lo que lo fue guiando como su compañero, su afición, las cosas que él era parte de él. Un mes de pronto llegó el tiempo de dejar de trabajar. Había trabajado más de 30 años y con gusto tomó la jubilación. Sus hermanos, sus sobrinos, las amistades de los años mozos, de los años no tan mozos, de los años de cuando Grinder era la onda, todo se calma. Y él decidió con más gusto dedicarse más tiempo a este pasatiempo. Cumplió 60 años con gente yendo y viniendo de su vida, alegrías y penas, pero como era disciplinado, continuó explorando. Cuando regresaba al mundo diurno, a este, tomaba nota y se hizo aficionado a analizar estos datos y los hechos. Se hizo un estudioso de los lugares que visitaba. Para cuando tenía 64 años, era ya hábil habitante de esos 5 lugares. Sabía cómo, cuando él se daba cuenta que estaba en un sueño lúcido y abría la puerta para ensoñar, sabía decidir cómo visitar uno de esos 4 lugares o 5 y escoger. Así de meticuloso era Chavita. Se movía con facilidad en esos lugares y sabía las reglas que aplicaban a sus recorridos en cada uno de ellos. En esa época, en sus visitas de ensueño, momentos después de llegar sabía cómo orientarse y disfrutar su papel de observador. Chavita se dio cuenta que no podía cambiar en nada en sus visitas. Era un observador solamente. Era un historiador, si esa línea de tiempo era en el pasado, o un arqueólogo, era un fisgón. Aquí termina la escena 5
de la historia, el ermitaño de la ciudadela, parte de la saga, el mapa de los misterios. Ahora, continuamos. Escena 6. Chavita sabía que esos mundos existían, que las personas que en ellas habitaban se pensaban reales. Chavita sentía sus emociones, sentía sus palabras salir de sí mismo. Lo más interesante es que cuando Chavita visitaba esos lugares, él caminaba en los zapatos de muchas personas diferentes. La persona que él era en cada visita cambiaba en cada una de ellas. No siempre era la misma persona en un mismo lugar, pero casi siempre en un lugar era observador desde un puñado de personas. Era inmensamente feliz, chaval. Estaba cerca de los 68, pero parecía mucho más joven. Seguramente, él se decía, había sido el tanto dormir en esos años. Desde los 48, su afición era dormir. Un día, de pronto, despertó un sábado y se sorprendió al darse cuenta que había estado dormido casi día y medio. Se revisó, no tenía hambre inusual, ni había necesitado orinar ni ir al baño. Empezó a notar que su cuerpo y digestión parecían ponerse en pausa. Con la edad podía estar más tiempo dormidos y los periodos de sus visitas en cada uno de esos lugares se fueron prolongando más y más. Con la forma en las visitas a esos lugares se hacían más largos, él disfrutaba todo lo que podía y aprendía todo lo que podía. Cerca de los 72 dormía hasta 1 o 2 semanas seguidas. Esto, por supuesto, a nadie se lo contó. No era que muchos de sus sobrinos o amistades estuvieran interesados. Era un tema extraño. Pero lo más extraño es que nadie se diera cuenta. Que nadie se diera cuenta que de pronto no lo veía en 2 semanas, una semana. Pero en cuanto regresaba, comía, se alimentaba, se caminaba, se revisaba con amigos doctores, porque tenía amigos de todas las profesiones. Los años en Grindr dejan una buena cosecha de conocidos. Y luego se dedicaba a documentar todo y poner al día todo en lo que había sucedido en el mundo, en este mundo, mientras estaba dormido. Esto fue cerca del 2035-2038. Y las siguientes 2 décadas le dieron a Chava la oportunidad de entender que hay una diferencia entre documentar, analizar, revisar, comparar, estudiar, y la otra es entender. Con su impresora viejísima que tenía ahí de 3D, usaba las imágenes de su celular para generar algunos de los objetos de aquellos lugares. Su departamento de pronto se fue llenando, así como los departamentos de tantas personas mayores, con muchos objetos de sus viajes. Pero los de Chavita eran objetos que no deberían existir en esta realidad. Además, tenía una colección viejísimos celulares, porque cuando estaba despierto se dedicaba a ir en búsqueda de aquellos celulares viejos hechos en la década de 2010 al 2020, porque esos eran los que le servían y siempre quería tener varios respondes. Entonces, una caminata en su departamento era algo extraño. Muchos celulares viejos y objetos impresos, objetos impresos de cosas que existieran en otras realidades.
Simplemente la edad había llegado a ese departamento y sin darse cuenta, su casa y su mundo y su edificio fue envejeciendo. Termina la escena 6 de El desempeño de la Ciudadela, de la saga El Mapa de los Misterios. Escena 7. 29 de septiembre del 2055. Estamos en el Centro de Investigación de la Defensa Nacional y la UNAM, Ciudad de México. Hacía décadas que la Defensa Nacional había construido en los antiguos pedregales de las áreas de la reserva de la UNAM centros de investigación. En uno de esos edificios, pintado todo de gris, Chavita se despertó. En el reporte estaba escrito que este anciano había sido encontrado hacía unas semanas en un departamento, en un edificio viejo del centro de la ciudad. Alguien entró a su habitación para leer el informe. Tomó su dispositivo, salió con una copia, revisó a las personas que estaban ahí, mucho equipo médico autónomo, pero algunos humanos en esa área. Regresó y recibió la información en su dispositivo de comunicación que tenía que dirigirse al lugar más cercano para una llamada. Se conectó, se sentó y entró a la reunión. Pues bien, ¿cómo está? Pues mi general, le puedo confirmar que el sujeto está despierto. Por favor, le interrumpió uno de los presentes en la reunión. Usemos el nombre de la persona. Me disculpo. Don Chava se despertó desconcertado. Le ayudamos, todo el equipo médico le ayudó. Sabemos que está bien hidratado porque lo hemos estado monitoreando estas semanas desde que fue trasladado para estas instalaciones. Tiene un hambre natural, lo que se esperaba. No tuvo problemas para alimentarse, se ve que lo ha hecho varias veces, está acostumbrado a eso. Su cuerpo parece tener 65 años, pero su edad cronológica es de casi 90. Hizo una pausa Michelle para confirmar. Sí, aquí me confirman que su fecha de nacimiento, sí, el señor tiene un poco más de 90 años. El grupo de militares que lo veían en la reunión, algunos a unos metros de ahí, a otros a miles de kilómetros de ahí, le interrumpieron para decirle, bueno, eso no nos sorprende, el señor no está aquí por eso. Michelle continuó. Sí, lo sé. Los videos, los objetos. Él está aquí por eso, pero sobre todo los diarios que mantiene 5 diarios y en formato digital, pero lo más interesante es que tiene los diarios en su formato manuscrito, con papel, como papel. Sí, doctor Michel, sabemos lo que es el papel. ¿Qué pasa con las fotos, los planos, los bosquejos? ¿Qué han revisado? Pues, continuó Michel, son años de una investigación minuciosa que ha estado realizando. Fue interrumpido otra vez por el hombre con más jerarquía en la reunión. ¿Es cierto? Son cosas que no existen. Son cosas que no existen. Michel
le dijo, no existe en nuestra realidad. El anciano general Piedra se levantó de un sillón, los miró y les dijo mostrando su dispositivo electrónico: ese pobre infeliz está aquí por esas dos fotos. Una de Pedro Infante y la de Cantinflas con Hirohito y Tomás Garrido. Los demás ahí reunidos miraron al anciano, las imágenes que proyectaba sobre la superficie en la reunión. Estas otras fotos son del archivo clasificado de Defensa Nacional. En 1981, la entonces esposa del presidente López Portillo encontró esto en un almacén del Instituto Cinematográfico. Era en una época en que esa mujer se dio de protectora o benefactora de los artistas y del cine. Ese material todo quedó pronto a resguardo de la defensa y de inteligencia. En la proyección se veían imágenes de una película de Pedro Infante y Luis Aguilar, en una escena de una película llamada Dos tipos de cuidado. Los presentes se miraron entre sí sin tener idea. El doctor Michel recordaba de niño haber visto a sus abuelos ver esas películas en blanco y negro en los canales abiertos cuando todavía existían. Los mayores, los generales, los militares sabían de qué hablaba. Lo miraron al general Piedra confundidos. Él simplemente continuó. En esa época, en los 80, se le preguntó al director y a toda la gente que ha trabajado en esa película si había otra versión, si habían hecho otra versión de esa película. Él siempre negó y toda la gente siempre negó eso. En esta película que ustedes ven, Pedro y Luis no son motociclistas, ahí no son policías. En la imagen que se desplegaba en la reunión, la escena cambió y se les veía abordar sus aviones de guerra y lanzarse por los aires. Los militares más viejos los miraron sorprendidos. Sí, sonrió el general Piedra. En esta película ambos son veteranos de la guerra de Reconquista. El personaje de Pedro había caído en desgracia después del fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Ambos son héroes. Es una película de un México que tenía 5 años de haber ganado la Segunda Guerra Mundial a los Estados Unidos. Nadie dijo nada por unos minutos. Este es el fin de la escena 7 de El ermitaño de la Ciudadela, parte de la saga, el mapa de los misterios. Cambiamos de lentes. Ahí estamos. Después de que el general Piedra había dicho esas palabras, 5 años habían pasado después de la guerra de la Reconquista, cuando México había vencido en la Segunda Guerra Mundial a los Estados Unidos. Todos habían quedado mudos. El general Piedra continuó. En ese entonces, en los 80 del siglo pasado, nada se pudo investigar, nada más se pudo deducir. Hay aquí 4 lejos de investigaciones digitalizadas. Todo lo que se pudo deducir e inferir de los detalles que en esa película se dicen y se ven. A un lado de la imagen de la película se desplegaron páginas de investigaciones, donde se analizaban objetos que no correspondían, hechos históricos, personajes, diálogos. Era haber encontrado esa película, era como haber encontrado una pirámide, sin saber para qué era ni qué pensaban los que la construyeron, como Napoleón cuando la vio, las pirámides de Egipto. Pero ahora, este anciano, don Chavita,
ese ermitaño de la Ciudadela nos la ha dado en charola de plata la clave. El general Piedra cambió las imágenes que se proyectaban sobre la reunión y mostraban todo lo que se había encontrado en el departamento de Valderas. Cuéntanos, doctor Michel, ¿ya tienes a los reclutas? El doctor se puso de pie y asintió. El general Piedra concluyó: lo que tenemos aquí, lo que encontramos ahí, es uno de esos diarios, tiene información detallada de un mundo muy parecido al que se intenta reflejar en esa película. Nada más que la diferencia es que el ermitaño ha documentado a través de las 4 últimas décadas lo que ha pasado y todo lo que ha visto. Ese, uno de esos 5 lugares, es un México de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, donde México fue parte del eje y ganó la guerra y reconquistó los territorios del norte. Es el fin del episodio del capítulo 7 del ermitaño de la Ciudadela, de la saga El mapa de los misterios. Episodio 8. El doctor Michel caminaba nervioso después de haber salido de la reunión. Recordó las palabras y se arrepintió de tantas cosas, de no haber sido más asertivo, de no haber preparado los perfiles, muchas preguntas. Trabajar con militares era algo que él no estaba acostumbrado, o a lo mejor estaba, pero quizá hablar con gente más tratable, no con gente que quería un dato para una estrategia. Cuando caminaba para los transportes, para la salida del edificio, recordó las palabras que había dicho. Sí, general, estamos preparando a 4 individuos para lo que el anciano describió como visitas. Aquí pueden ver ustedes en estas imágenes la información de cada una de estas personas. Tenemos identificados a cientos de personas. Se les buscó un patrón de publicaciones o actividades o behaviors, que se llama en inglés, pero son su comportamiento en cuanto a sus datos históricos públicos y todo lo que transmiten sus 24 horas al día, todos sus seguidores personales. Y estas personas son las que en nuestro registro y control tienen sueños lúcidos, descripciones de cosas básicas a avanzadas. El proceso fue interrumpido otra vez por el general Piedra. ¿Cuándo podemos tener resultados? Bueno, estamos siguiendo los protocolos, además, un equipo está trabajando con las personas que van a participar y otro equipo está trabajando para definir los procedimientos descritos por don Chavita, porque él es lo único que tenemos, toda su información. Entonces, él nos tiene que explicar, él tiene ese entendimiento. Pues tenemos que aterrizar eso para manuales y procedimientos. Alto. ¿Cuándo podemos tenerlo? Yo no sabría decirlo. Don Chavita tiene hace 3 semanas que despertó, pero en estas 3 semanas ha estado muy animado. Tenemos que detener aquí esta reunión. Queremos unas fechas y queremos que nos dé las 4 personas que fueron identificadas. Tienen que ser informadas que eso es un contrato con Defensa Nacional y lo que eso implica.
no tengo que explicarlo, simplemente, doctor Michel, hay áreas en estos edificios dedicadas a eso. ¿Alguna otra información que quiera compartirnos? Bueno, es que no hemos avanzado tanto, disculpe, porque no queremos cansar a don Chavita, está recién de regreso. Cuando tenga algo en concreto, por favor, nos contacte. Aquí termina el episodio 8 del ermitaño de la Ciudadela, de la saga El Mapa de los Misterios. Y bueno, este fue el live de hoy, jueves 22 de agosto del 2024. Bye.